Welcome back al White Dragon Podcast. Acá estoy con una invitada que muchos podrán ya reconocer, es Annie. Annie, qué rico verte. Sé que estuviste en Canadá y ahora estás back en Chile. Yeah. Con Annie, bueno, seguimos conectadas. Es primera vez que nos vemos después de como más de 6 meses, entonces qué rico tenerte. Y conversando ya con esta propuesta de un podcast nuevo, ya con el fresh experience que tuviste, queríamos hablar de la vulnerabilidad. Sí. Entonces ese va a ser el tópico de conversación, yo creo que durante todo este podcast. Sí. Entonces, Ani, gracias primero por venir, por aceptar la invitación y por abrirte, porque se viene una conversación bastante interesante. Sí, ha sido una temporada loquísima, pero evidentemente gracias por invitarme. Como la vez pasada lo pasamos tan bien, dijimos tenemos que repetir esto y me emociona mucho ya estar aquí y no nos vemos hace como 6 meses. Entonces la última vez que nos vimos fue básicamente haciendo podcast. Literal. Y después solo... ¿Te fuiste como a la semana? Sí, o sea, grabamos y me fui. Literal. Y luego estuvimos conectadas, bueno, todo este tiempo hemos estado conectadas y me parece súper crazy como a pesar de que nos vimos tan poco tiempo, igual seguimos tan conectadas como si nos hubiésemos visto toda la vida. Literal, o algo así. Literal. Y ya al fin hoy vernos, que tengo 3 semanas acá en Chile, bueno, tú tienes que una semana. Sí, algo así. Como 8 días. Sí, algo así. Así que estoy muy feliz de poder estar aquí otra vez en tu podcast. Gracias, Ani. Y primero, gracias también por decirme quiero hablar de esto, de la vulnerabilidad, que es un tema que ya tiene llagas. Tiene llagas. Es un touchy subject. Y creo que sería mejor que definamos qué tipo de vulnerabilidad vamos a estar hablando, porque sabemos que hay muchas, y acá yo hice un pequeño research, si quiero leerlo. Me encanta. La vulnerabilidad que vamos a estar hablando es la emocional, y esta vulnerabilidad resulta ser que es una cualidad de la persona para ser herida, en este caso, es un potencial. También es definido como un estado en que puede llegar a pasar cualquier cosa. Yo creo que eso es lo que más, esta sensación de nervio, que es la incertidumbre, esta vulnerabilidad, la ansiedad se te dispara, porque puede llegar a pasar cualquier cosa. Ajá. Pero yo creo que es interesante primero recalcar que de dónde viene esta vulnerabilidad, por qué la tenemos los seres humanos. Dicen que porque en un minuto era algo muy útil, porque tenía era un mecanismo de defensa al final. Sí. La idea era que no lo tuviéramos. Sí, po. Si no fuese necesario en su momento, no lo tuviéramos. Pero bueno, con el tiempo nos fuimos cerrando como a todas las emociones en general. Sí. Nos fuimos cerrando a sentir, a expresar, y eso pues llevó a que nos mostráramos firmes y cero vulnerables. O a ver la vulnerabilidad como lo más negativo del mundo. Una debilidad. Sí, literalmente como una debilidad, y el decir no me puedo permitir verme vulnerable, o sea, ese punto tan fuerte, siendo que la vulnerabilidad es el acto de valentía más grande que hay. Hablemos de eso, hablemos de cómo pasa en ese proceso, porque yo creo que uno no nace pensando que la vulnerabilidad es este acto tan courageous. Yeah. Mira, la verdad, yo creo que el creer de que debo ser firme, de que no puedo mostrarme vulnerable, también viene, y realmente en mi caso fue así, sé que en el caso de muchas personas, viene arraigado o enseñado de nuestros padres. Porque nuestros padres también, sus padres le dijeron que fuesen firmes, que no se mostraran vulnerables. Entonces, básicamente es ese escenario en el que eres un niño y estás llorando y te dicen, ya, pero no llores. Ok, sí te dolió, pero no llores. Entonces, el mostrarte una situación vulnerable, no sé, te golpeaste y empezaste a llorar, es como que sí, ya pasó, no llores. Es como... Te reprimen incluso tus emociones más naturales. Entonces, claro, tú vas asociando eso a todo lo que sería mostrarte en una manera muy vulnerable, porque yo siento que, como lo leías tú, el mostrarse vulnerable es estar a la merced de lo que otra persona te pueda herir. Claro. Porque estás ahí con todas las emociones ahí a flor de piel. Claro. Entonces, claro, si te muestras llorando, si te muestras triste, si te muestras demasiado alegre también, es como que uno trata de ni muy alegre, ni muy triste, ni lloro, ni río carcajadas. O sea, siempre como que te limitan. Claro. Que llora, pero sécate las lágrimas rapidito y sigue adelante. Claro. Y es como que no, espérame, esto es un proceso, necesito llorar. Necesito vivir porque algo me está diciendo esta tristeza, este llanto. Sí. Y con la risa lo mismo. Hay veces, me acuerdo claramente cuando mi papá de repente me decía, ¿por qué se ríe tan fuerte? No te ríes tan fuerte, o no sé, no grites, o no te exaltes tanto. Y entonces uno como que, de verdad, inmediatamente es como que te cierras y vas creciendo con la idea de que no te puedes mostrar al mundo de una manera vulnerable, sin ningún tipo de emoción.
Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, de ahí viene todo. Entonces crece uno, y en mi caso voy creciendo, haciéndome ruda, o sea, ruda no con la gente, sino hacia mí misma, que es lo peor, y empiezo a hacer como una fachada o simplemente a montar muros Claro. para que la gente no vea mi vulnerabilidad. ¿Cuál es tu ascendente, perdón? Ay, no recuerdo. ¿No? ¿Sabes que me lo dicen siempre y lo he Es buscado? que el ascendente es la fachada, entonces incluso la forma en que tú... Creo que es Leo. Puede ser, ya. No sé, I don't know, I don't Ya. remember. Bueno, tendríamos que buscarlo Sí. para saber, pero no me acuerdo. Pero sí sé que por ahí va la cosa, que estoy medio con leíto por ahí, tengo varias cositas. Pero la cosa es que, nada, voy creciendo firme, no voy mostrando lo que... Lo que te pasa, lo que sí. piensas, tus momentos de debilidad, todo. Para las demás, la vida perfecta. Todo bien. Entonces, claro, uno se acostumbra, la gente se acostumbra también, no, es que tú eres... Ani está bien. Sí, Ani está bien, todo lo soporto, o sea, le pasó eso, no, pero es Ani, o sea, no pasa nada. Y claro, yo vengo viviendo todo esto por 27 años y luego digo, ya va, esto está mal, o sea, tengo que, bueno, y antes de eso, yo no sé si lo conté en el pasado, quizás lo conté en mi podcast y lo estoy confundiendo, pero yo tenía esta como idea de que llorar, no podía mostrarme enfrente a otra persona llorando. No podía hacerlo porque yo me mostraba débil ante esa persona. Evidentemente, era mostrarme vulnerable y esa persona podía Herirte. aprovecharse y lastimarme, claro. Entonces, claro, yo no lloraba enfrente de nadie, pero aparte de que no lloraba enfrente de nadie, también me empecé a reprimir yo. Como que no lloro. Solo como que voy hacia adelante. O sea, como que me puedo sentir mal, pero no me permito llorar. Yo crecí con un saying de mi papá que decía sin llorar y con la cara llena de risa. Imagínate. ¿Cacha eso? O sea, hablar de las Nada cosas que que uno ver. crece. Sí. Como mañana sale el sol, es la misma tipo de expresión. Como ya, sin Eso. llorar y con la cara llena de risa. Y súper triste porque al final, sí, o sea, yo que soy creyente, creo en Dios, pero absolutamente, Él no nos hubiese dado todas las emociones porque sí. Claro. O sea, yo creo que me dio el enojo por algo, para avisarme de que algo está pasando y por algo estoy enojándome. Me dio la tristeza para ver para evaluar qué es lo que está pasando que me pone triste. O sea, nos dio todas las emociones, quiere decir que hay hermosura en todas las emociones. Claro. Y resulta que, bueno, cuando estoy estudiando en el tecnológico, sacando mi técnico medio, ahí yo tuve un episodio muy fuerte, socialmente hablando. Tuve un encuentro con una persona que se suponía que éramos muy amigas y resultó ser un desastre y un día no pude soportarlo y me salí de la sala y yo estudiaba en un lugar que era como medio disciplinado, o sea, medio no, bastante disciplinado, y el irte así era un arrebato, o sea, era un motivo de sanción incluso. Y yo me arranqué, pero me arranqué solo por el hecho de que yo no iba a permitir Que por alguien te nada viera. del mundo que nadie, y mucho menos ella, me viera llorar. Es como que yo expresaba que estaba enojada y que estaba triste y que pudiésemos solucionar las cosas, pero por nada del mundo me iba a mostrar de la manera vulnerable que pude haberme mostrado. Entonces crecí pensando eso hacia mí, pero no solo hacia mí, sino que hacia la gente. Entonces cuando yo veía a alguien que era vulnerable, yo decía, ay no, o sea, qué fastidio. ¿Por qué no se aguanta? ¿Por qué no, Claro. no lo guarda para su casa? Y lo que es el espejo, ¿cachai? Es la proyección que uno tiene del resto. O sea, lo que Exacto. tú ves bonito de otra persona o con lo que tú ves mal de otra persona tiene todo que ver contigo. Exactamente. Entonces ese era tu espejo Sí. literal de lo Entonces, que tú pensabas. claro, o quizás veía que esa persona lloraba y yo decía, no, no podría hacerlo. Era quizás el deseo de que, porque ella... Inconsciente. Sí, de que ella lo podía hacer, o esa persona, pues puede ser una ella o un él en ese entonces, en el que se mostraban de manera vulnerable y para mí era choqueante, para mí era como que, ay no, que se seque las lágrimas, o les decía a las personas, ya, sin No llorar. llores. Sí, no llores, no te muestres así ante la gente, porque van a saber que eres débil. O sea, esa era mi asociación, y en general así fui creciendo, y ya con todos los años que tenía en Chile, me pasó eso, como te conté en el antiguo episodio, justamente cuando me estaba a punto de divorciarme. Ahí fue donde yo dije, los muros se me vinieron abajo. De verdad, todo se empezó a caer y evidentemente empecé a mostrarme vulnerable porque yo sentía que Dios me decía, necesito hacerte vulnerable. Porque necesitas aprender que no todos te van a lastimar. Sí, estar vulnerable es como estar a la merced de que te lastimen, sí. Pero también estar vulnerable es estar abierta a que otras personas también puedan sanarte, o abierta a que tú puedas sanar, o abierta a que, no sé, otra persona te pueda dar una palabra de aliento, o que otra persona se pueda inspirar de ti. Y empecé a llevarlo por ahí. Entonces empecé primero con lo que eran las lágrimas. Empecé como a llorar y a drenar un poco más,
pero aún así no me mostraba llorando. O sea, todo era siempre en mi pieza. Sola. Sola, exactamente. Y con el tiempo ya una persona, un amigo. Cuando me mostré por primera vez con una amiga llorando y en mi mayor y máxima vulnerabilidad, esa persona se impresionó porque nunca me había visto así. Y luego cuando progresivamente los demás me fueron viendo de la misma forma, fue como que, wow, no conocíamos a esta Annie. Entonces era como que yo me estaba haciendo la fuerte y lo que estaba haciendo era haciéndome un hueco del corazón, me estaba autolastimando todo el tiempo, porque al final todo eso se va quedando ahí y te va haciendo heridas, como te va haciendo llagas. Entonces llegó un momento en que empecé a soltarlo y empecé a mostrarme y la gente era como que, wow, eres un ser humano, o sea, como que eres de verdad, no eres un robot. Y pude yo también entender y aceptar que me pudiesen ayudar. Cuando me mostré por primera vez vulnerable en mi vida, lo recuerdo exactamente, nunca lo voy a olvidar. Estaba recién llegada a Chile, no tenía ni uno. Estaba, de verdad, trabajaba haciendo copias de llave, trabajaba como en un multiservice. Y ahí, pues, no ganaba lo del día a día realmente para las cosas de la casa. Y una amiga que había hecho en ese entonces fue para mi casa a visitarme. Y yo no tenía muchas cosas, o sea, que ofrecerles, pero siempre he estado como abierta a recibirla. Y ella me dice, ay, Ani, acompáñame aquí al supermercado de abajo para comprar algunas cositas y compartir juntas. Y yo veo que ella empieza a meter cosas y empieza a meter cosas. No, que voy a comprar esto porque voy a llevar a mi casa y todo lo demás. Cuando terminamos, no sé cuánto, subimos al departamento y me dice, no, todo esto lo compré para ti. Y cuando ella me dijo que todo esto lo había comprado para mí, para comer en realidad, para mí fue tan vergonzoso. Me sentí tan vulnerable en ese momento porque yo decía, no puede ser. Yo era la que invitaba a otras personas cuando estaba en mi país. Estaba en una situación en la que yo invitaba al resto, en la que yo podía ayudar a otro. Y cuando tú, es lo que yo siempre le digo a mi entorno, es como que uno nunca se imagina en una situación difícil. Cuando no está bien, uno nunca se imagina en una situación difícil. Entonces como que me vi en esa situación y fue como que, wow. O sea, me sentí tan mal y le dije, no, no te lo puedo aceptar, qué vergüenza. O sea, me sentí muy avergonzada y vulnerable. Y ella me decía, no, pero no tienes por qué avergonzarte y acéptamelo, porque esto, si bien es para ayudarte a ti, también me bendice a mí. Entonces no me robes esta oportunidad de yo también ser bendecida. Y fue como, eso me voló la cabeza. Entonces yo empecé a recordar todas las veces que yo también fui generosa con otras personas y yo decía, al final es verdad, eso me bendecía a mí. Entonces, claro, como tú eres generoso y tú te sientes bendecido, nunca te imaginas una situación tan vulnerable como esa, que eso es una vulnerabilidad económica, lo que te venía diciendo. Y yo decía, wow, no sé cómo sentirme, no sé cómo recibir. Ahí te diste cuenta de eso también, que no sabes cómo recibir. Entonces, o sea, podemos ver una correlación en que tu incapacidad de ser vulnerable también te ha transmitido a través del tiempo a tener una incapacidad de recibir. Exacto, y no solo en eso, porque se desenlaza. Por ejemplo, en mi independencia y el mostrarme dura y el ser como autosuficiente, siempre trabajé para lo que yo quería. Si yo quería comprarme algo, yo trabajaba, así sea vendiendo chapitas. Me acuerdo que vendía esas chapitas que se colocan así, cosas así tan absurdas como esas, porque yo me sentía autosuficiente y yo me compraba lo que yo quería yo. Entonces, cuando estaba en una relación, yo no necesitaba que me compraran flores, no necesitaba que estaba como la canción. No era como literal, hay que podemos hacer flowers. Sí. Así, esa era yo, literalmente. Ajá. Todo el tiempo, y en las relaciones me costaba recibir. ¿Me explico? Pero sí es rico, como que cuando la persona correcta te lo enseña, es como que, wow. ¿Y cómo te lo enseñaron? Bueno, en realidad lo aprendí con mi esposo. Cuando nos fuimos de viaje, él pagó el viaje, el primer viaje que hicimos juntos, él me invitó. Y yo dije, no puedo ir porque no tengo dinero. Yo decía como que no puedo pagar mi parte, ¿sabes? Y nunca ha sido un problema para mí, nunca ha sido como que, ay, paguen por mí. No, yo me pago mis cosas. Entonces, no tengo ni dinero. Y él me dice, pero yo te dije que tenías que poner dinero. Yo no te dije que tenías que poner dinero. Te estoy invitando porque yo voy a hacerme cargo de todo el viaje. Y yo así como que, yo estaba así como que choqueada. Yo jamás me había pasado algo así en la vida. Y era así como rarísimo. Y yo le dije, bueno, está bien. Me cuesta, pero tenía que dar pasos. Tampoco me iba a cerrar. Y yo le conté, no sé... recibir. Ese tipo de cosas no sé recibirlas. Pero yo creo que cuando tú aprendes a recibir, entiendes que es una cosecha. Porque uno muchas veces está sembrando. O sea, muchas veces no, casi siempre está sembrando en otras personas. Entonces quizás la cosecha no la sacas de la misma persona en la que sembraste, sino por otro lado, cosechas por otro lado, con otras personas. Qué lindo eso. Sí, eso es como una filosofía realmente de vida.
Por eso es que ayer hablaba de eso, como que yo no cuento con quién soy generosa, porque al final yo no cosecho por esas personas con las que soy generosa, yo cosecho por el resto de las cosas que me pasan en la vida. Entonces lo veo desde ese punto. Y en ese momento en el que yo no estaba vulnerable con esta amiga, cuando ella me dijo lo de la bendición y todo eso, yo decía, claro, tiene sentido, ¿sabes? Entonces yo decía, no le puedo robar su bendición, no le puedo robar su oportunidad de que ella también siembre, ¿sabes? Y lo entendí de esa forma y como que por ahí como que empecé a entender y aprender a recibir en algunas áreas. Luego llegó mi esposo y me enseñó como esta otra área en la que nos damos el uno al otro. Entonces aprendí a recibir, o sea, siempre dando, pero también aprendí a recibir. Y luego vas evolucionando lo mismo con las emociones. Entonces tienes amigos en los que tú das, pero ni sabes recibir ni tampoco te dan. Entonces entendí también con amigos que si yo tenía una relación de amistad, yo daba, pero también tenía que aprender a recibir. Claro. Entonces, más o menos por ahí fue como las primeras veces en las que me sentí vulnerable y que yo digo que fue como un game changing, en realidad. Fue loquísimo. Sí, obvio, por favor. Qué interesante hacer ese recuento, ¿cachai? Como de cómo yo I connect a lot contigo porque yo me acuerdo que también la forma en que yo crecí era, bueno, yo tuve problemas con amigos como siempre. Yo creo que todo el mundo en high school, en middle school, Sí. cuando elementary, siempre tenías algún problema con alguien. Y yo lloro fácil, como que esa es mi Sí. forma de expresarme, pero me decían no pueden verte llorar. Wow. Y eso es algo que creo que hasta vemos en las películas, no te Yeah. pueden ver llorar, como tu enemigo, típico que como que te tienes que ver fuerte. Sí. Me acuerdo que justo estaba yendo a un almuerzo familiar y venía una amiga con su familia. Y estábamos yendo a comprar pan con mi familia y yo no sé por qué, de repente como que exploto y me pongo a llorar heavy, incontrolablemente, era como un build-up. Y mi mamá como, Ivania, ¿qué pasó? Y tú en llanto. Y yo como ¿cachai? Cuando estáis con tanto llanto que tu chakra claramente bueno, te estás casi como vomitando el aire y es una cosa, te estás ahogando. Sí. Ahogando porque no has dicho. Entonces, después de que me desahogué, algo había estado ahí haciendo conmigo. No me acuerdo qué, no te podría decir porque pasó hace muchos años, pero me acuerdo que, bueno, yo cuando lloro también me veo más china, me veo más asiática, con los ojos así, y justo me tomé el pelo, entonces, o sea, parecía con unos ojos rasgados, hinchados así, pero cada vez tengo una cara más como bitch face, un resting bitch face. Y me acuerdo que ya, bueno, me pude desahogar con mi familia, pero como el consenso familiar era como, ¿tú quieres hablar con ella? No, entonces no te puede ver llorar. Wow. Como que estas son las dos cosas que yo creo que también no sabemos cuál es la tercera pata, ¿cachai? De la silla, o sea, sí. Si no es una y no es la otra, y creo que esa es como que ahí viene mi pregunta, como cómo podemos incluso empezar a cambiar nuestras formas de mirar, porque si no te quieren ver llorar, entonces que no te vean llorar. Yo creo que el actuar como que está todo bien, ese es como un error. Es un error. Es un error. Yo vi una película recientemente que me hizo demasiado sentido con lo que acabas de decir y se trata de la salud mental y de las enfermedades mentales, mejor dicho, de las enfermedades mentales. Y, ¿qué película? Se llama Loco por ella. Está en Netflix. Ya, me suena. Es española. Pero el mensaje final es como que la gente normal, que no, o sea, más que normal, la gente que no tiene este tipo de problemas o como issues mentales, quiere que las personas que tienen estos problemas actúen como si no los tuvieran. You know? Y es como que, ¿por qué? Porque le incomodan a las que no los tienen. Y es como que no. O sea, tú no puedes condicionar a esa persona a que no muestre o sea, no se muestre como es simplemente porque a ti te incomoda. Lo mismo con las personas gordas. O sea, es que he escuchado un podcast que también nos explotó la cabeza, pero eso es para otro podcast. Sí, eso da para otro y para otro y para otro. Sí. Exactamente, entonces como que, o sea, no tengo que ser flaca para poder no incomodarte. O sea, no tiene por qué ser así, porque todos somos diferentes. Entonces, va en la aceptación de la sociedad. Claro. ¿Qué pasa? El mostrarte vulnerable no está aceptado por la sociedad. Y yo diría que esa vulnerabilidad que hemos estado hablando como que tiene una tendencia. O sea, nosotros estábamos todos en una emocionalidad bastante neutral. Ajá. Te sacas de eso y ya te expresas vulnerable porque estás saliendo de este común. Sí. No, y se ve como que la exagerada, la dramática, o por todo hace un drama. Y es como que no, güey, no es que por todo un drama, es que tengo sentimientos. Sí. Y los estoy mostrando. También he tenido sentimientos y no los he mostrado. Y no me dices que soy dramática simplemente porque no lo ves. Porque no sabes. Claro. Exactamente. Entonces es como que la gente no está acostumbrada a verte llorar. Incluso es rudo. Cuando alguien te dice ¿cómo estás? Y todos dicen bien. Yo poca gente en mi vida he escuchado decir mal. Sí. Y eso es un acto de vulnerabilidad extremo.
que incluso puede llegar a incomodar a una persona. Yo creo que la primera vez que lo escuché estaba chica, también comprando pan. Qué interesante, como que uno compra pan y pasa toda la vida. Y un señor dijo mal a la cajera. Y la cajera quedó como así. Pucha, señor. Y como que uno nunca sabe No sé qué decir. Porque tampoco te esperas, porque el condicionamiento social es que todos también... Exacto. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Exacto. ¿Cachai? Sí. Por eso es que yo creo que entre amigos siempre, bueno, no siempre, actualmente, hago ese espacio. Ani, ¿cómo estás? Mira, como que la verdad, no tan bien, pero bien otras cosas, porque también pasa eso. A veces estoy bien en unas cosas y otras no. Claro. Pero necesito mostrarme vulnerable para que la otra persona diga, ¿y eso? Comienza una conversación, comienza mi desahogo, puedo ver un punto de vista diferente. Para eso es la vulnerabilidad en realidad, no como para... mostrarme vulnerable no significa carta abierta a que la gente venga a lastimarme. Sí estoy abierta a que la gente pueda lastimarme, sí, pero no significa que todos lo van a hacer. Claro, nos han lastimado tanto que creemos que todos van a lastimarnos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos cerramos. Entonces Literal. también es como que está condicionado por la sociedad, pero también está condicionado por nuestros mismos traumas, por nuestras mismas, las cosas que pasamos en realidad. Sí. Entonces, claro, te lastiman tanto cuando eres adolescente, porque en la adolescencia es donde uno vive todos esos traumas, que te empiezas a cerrar. Entonces, mostrarme vulnerable es sinónimo a me van a lastimar. En cambio, no rendirse, eso es lo mismo con las personas que fingen desinterés. Me parece que es súper triste fingir desinterés por otra persona cuando realmente estás interesada en ella solamente para hacerte el interesante. Fuerte. Fuerte. Yo conozco mucha gente que finge desinterés porque no quiere mostrar lo emocional que es. Y eso pasa también con los hombres. Sí. Perdón por mirarlo. Pero claro, sí. y es súper triste porque yo digo, amen con locura. Y conocer personas que aman con intensidad es como que extraño porque no estamos acostumbrados a verlo, pero es lo más rico del mundo. ¿Por qué si amo a alguien no se lo puedo mostrar? Recientemente conocí a una amiguita y conectamos mucho a ese tipo de casos como el nuestro, que es como instantáneo y es como que meant to be, es como que, no sé, es raro. Y ella es de emociones, de amor intenso. Y yo digo, qué rico, no le voy a privar de su amor. Si ella quiere quererme desde el día 1, bacán, porque ella es así. Y ella conectó conmigo y ella siente que me quiere desde el día 1 como si me conoce toda la vida. Entonces, una persona común y silvestre dirá, ay, qué loca. O sea, tiene un problema. Tiene un problema. Y no, para nada, porque me doy cuenta también de que es una persona que muestra cariño con intensidad. Yo prefiero que me quiera con intensidad a mí a que vaya por el mundo y que la estén rechazando, ¿sabes? Como que también pienso en eso, es como que me ha pasado cuando he querido querer y no me han correspondido con la misma intensidad. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en un mundo en el que amar intensamente nos cuesta porque nos vemos vulnerables? Sí, po. O sea, no es solamente en la tristeza, también es en el amor y en las cosas buenas. No nos mostramos así. Quiero volver a las amistades y si me permites, quiero preguntarte cómo estás de verdad. La verdad, en este punto es súper loco, porque evidentemente me están pasando cosas extrañas, o sea, como cosas no tan buenas, pero siento que al haber vuelto, conecté con mi gente. Es como que le doy gracias a Dios porque cuando me fui me di cuenta, cuando uno está solo, se da cuenta de quién está contigo. Y dije, wow. Qué loco, tengo amigos de verdad. Por primera vez puedo decir así que tengo amigos de verdad con los que yo puedo ser yo. Y de los que me puedo mostrar vulnerable sobre todo. Bueno, ¿recuerdas cuando conversamos en algunas ocasiones? Yo les contaba con mi vulnerabilidad lo que me estaba pasando. Y sentirme que no era incómodo para ustedes era rico. Y también me pasó con otro grupo de amigos. Entonces, el estar allá sola, quería salir a tomar un café y con amigos y no los tenía, era raro. Yo amaba estar allá y disfruté conocer a las personas que conocí allá, pero cuando volví, es como que fui yo. Es como que si estoy yo en 5000K, así como que, bueno, me has visto activa, todos los días estoy haciendo algo. Entonces, claro, puede que yo diga, estoy tapando todo lo que estoy sintiendo con estar ocupada todo el tiempo. Igual que yo. Sí, mecanismo. Exacto, no lo voy a decir que no. Estaba hablando con mi psicóloga y me decía como que estás ¿cómo es que me dijo? Ay, se me olvidó. Como 1000 por hora. No, o sea, como... me dijo como que entré en modo de emergencia. Me dijo, entraste en modo de emergencia. Porque estoy en una situación financiera bastante incómoda y mi cerebro es como que necesito trabajar y hacer dinero. Estoy así todo el tiempo, necesito hacer dinero. Entonces, claro, estoy activa desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y llega un punto en que el cuerpo dice, hey, aguántalo. Y en que las emociones dicen, hey, espérate. Y la semana pasada, me rompí en llanto, me quebré, se me rompió un espejo
y tengo una historia muy linda con respecto al espejo, porque yo siento que el espejo fue Tú. literalmente fui yo. Y que cuando él se rompió fue la cereza del pastel para yo reaccionar a que yo necesitaba drenar. Porque venía a 1000 por hora. Entonces no le daba tiempo, no me daba el tiempo de sacar todas las emociones, de mostrarme vulnerable. Y cuando se quebró fue así como que ya mi vulnerabilidad sale a la luz así yo, ya sé tú, sal. Y cuando me mostré vulnerable con respecto a eso, se me enferma Cleo. Empieza a salirle esta cuestión del diente y ahí caí en crisis total porque, Cleo bueno, es la perrita. sí, Cleo es mi perrita. Y bueno, es mi bebé también, es como que fue muy difícil. Y económicamente no estaba preparada para eso, en Para realidad. otro, claro. Exacto. Entonces, me tenía que sí o sí, pero primero parar, entender qué es lo que estaba sintiendo y mostrarme vulnerable ante las personas. Y no solamente en mi entorno, me mostré vulnerable ante 11.000 personas. O sea, ante toda la comunidad que tengo en Instagram. Y fue así como que, está bien que haga esto. Lo vengo haciendo desde mi proceso en Canadá, que fue vulnerabilidad completamente al desnudo, porque yo mostré todo mi proceso a través del podcast también. Y cuando me pasó lo de Cleo, estaba todo tan bien que yo no podía creer que era yo la que estaba haciendo una rifa para poder operar a Cleo. ¿Sabes? Es lo que te decía, no, tú nunca te imaginas hacer eso porque siempre fuiste tú la que te pusiste para las rifas con tus cosas o ofreciste algo o la que compraste las rifas, pero nunca te imaginas que eres tú la que haces la rifa. Claro, estar del otro lado. Sí, y fue súper rudo y yo decía, Dios, ¿por qué me permites vivir esto? Así, ¿por qué? Y entonces me acordé de algo que me dijo un amigo una vez cuando yo también dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ella me dijo, ¿por qué no? Tú no eres más importante que los demás. Y es como que, Esto no te hace menos. no me hace ni menos ni más. O sea, Claro. todos somos iguales. Entenderlo por ahí. O sea, que yo tenga una vida abundante o que yo manifieste mi vida como yo la deseo, no significa que eso me haga más o que me libre de que cosas como estas me pasen. Este podcast, ¿cachai? Como tener un micrófono no te hace más, no te hace menos. Exactamente. Nada, nada, nada. Tus 11.000 seguidores, nada. Nada, ni lo que hago, ni lo que he hecho. Nada me hace más que otra persona. Entonces, ¿por qué puedo decir por qué a mí? Porque no le puedo pasar a otro. No, o sea, soy igual al resto. Entonces no me imaginaba en esa situación y dije, bueno, ya, si esto me está pasando es porque algo necesito aprender de esto. O porque necesito saberlo, sentirlo para después entender a otra persona. Y mi vida se resume en eso. Mi vida se resume en vivir algo para después poder entender a otro y ayudarlo, porque yo siento que no todos somos tan resilientes como lo son otros. Y yo encuentro que soy una mujer muy resiliente y me encanta poder serlo. Le doy gracias a Dios. A veces no quieres serlo porque no quieres más batallas. Como que elige otro soldado, un break, por favor. claro. Sí. Pero hay personas que sí realmente no son tan resilientes como uno y uno quiere que ellos sean más fuertes. Pero hay gente que simplemente no, y no tiene por qué serlo. Pero para eso estamos nosotros, para apoyar, para inspirar. Y si se me permitió vivir estas situaciones, es para inspirar a otros. Yo decía ayer justamente en las historias tipo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy dando todo de mí, trabajando duro para hacer dinero y aún así estoy haciendo esta rifa. Porque sola no puedo. Literal. Y eso es decir, soy vulnerable. Porque sola no puedo, necesito ayuda de la gente. Quiero rescatar como una frase que hablaste de tu resiliencia, que Ajá. tú te consideras una persona resiliente. Sí. Qué bonito es decir que la resiliencia tiene una relación muy directa a tu vulnerabilidad, porque necesitas ambas. Te quería preguntar también, ya que tienes esta comunidad que va creciendo, que ha sido muy bonito ver cómo crece, porque eso fue unos temas de conversación cuando hablábamos. ¿Qué tan importante hoy día es para ti mostrarte vulnerable hacia tu comunidad? Es súper importante. Siento que me motiva. O sea, nada más el saber de que la comunidad está creciendo me motiva a mostrarme más vulnerable. Porque es como que estoy deseando no ser el tipo de persona que solo se muestra feliz para no hacer sentir mal o hacer pasar a una persona un día triste. He escuchado mucho ese comentario de otras personas como que yo no les muestro ni les cuento de mis problemas porque esto para mí es para hacerles el día feliz a ustedes. Y es como que tú no estás en un programa de televisión. Esta es la vida real. Claro. Y siempre publico, esta es la vida real. ¿Por qué? Porque que yo esté triste no te hace el día triste a ti. Al contrario, si tú tienes un día triste y me ves triste, es como que, cónchale, no estoy sola en esto. ¿Sabes? Literal. Es eso, a eso voy. Entonces, cuando veo que otras personas quieren solo mostrar lo lindo y no lo triste, es súper frustrante y es como que reacciona. Por favor, muéstralo todo. Porque a mí también me inspira cuando otros lo hacen.
ya no me causa ese cringe de, ay, por favor, que se calle, que no diga todo. No, ya no. Es como que cuando lo dice, es como que, ah, mira, ella también está teniendo un mal día. O ella tiene un mal día hoy y yo no. Quizás yo puedo ser hoy, decir una palabra de aliento. Como cuando yo estuve mal y alguien lo hizo por mí. ¿Sabes? Entonces como que lo veo así y para mí es importantísimo mostrarme vulnerable en las redes sociales. ¿Qué pasa? Mucha gente me lo ha dicho como que quizás muestras demasiado tu vulnerabilidad. Hay gente que te ha dicho eso. Sí, hay gente, tanto familiares también como amigos o como seguidores. Como que no tienes por qué mostrarlo todo ni contarlo todo. Y es como que yo no cuento el 100%. Yo elijo lo que quiero contar. Pero tampoco me lo callo el 100%. Pero yo también elijo que compartir. O sea, yo elijo compartir eso. Entonces hay veces en que uno se cuestiona, ¿será que fue mucho? ¿Será que mostré demasiado? Y es como que no, o sea, uno le da miedo porque cree que como uno se muestra vulnerable, la gente te puede hacer daño. Es lo primero que la gente dice, no muestres todo porque la gente es mala. Hay maldad en la gente. Y es como que lo sé, pero no todos son malos. O sea, no por el 1% voy a restar el 99%. Literal, o sea, es como esa regla de que todos son malos y que no te expongas a esta vulnerabilidad. Sí. Te quita tanto. Me acuerdo que justo vi un TikTok, o sea, hace mucho tiempo vi un TikTok que fue uno de los que más me ha marcado, hizo que uno ve tantos TikToks, de un hombre que le tenía miedo a, como tú dijiste, tanto a la alegría como a la vulnerabilidad, o sea, al llorar como las carcajadas de risa. Y tuvo una vida con su señora hasta que falleció su señora y él es cuando él se dio cuenta y le cayó la teja de que se privó de tantas realidades y tantas experiencias con su señora, que era como el amor de su vida. Sí. Incluso no le decía tanto porque tenía este miedo. Hay gente subconsciente, incluso estoy leyendo este libro, que se lo puedo mostrar, Sí, Dare to Lead. que se llama Dare to Lead, de Brené Brown. Nice. Que justo hablaba de que joy o esta sensación de felicidad es tu emoción más vulnerable. Ujú. ¿Por qué? Porque es un momento de impermanencia, es un momento bello, Único. te desarmas, o sea, todas tus paredes en la alegría te desarman. Sí. Entonces, el cuerpo no soporta la vulnerabilidad porque tiene tantos miedos acumulados. Sí. Entonces, tú cuando sientes que vas a celebrar algo, sientes que al mismo tiempo estás atrayendo esta maldad. Y entonces, Ajá. tu mecanismo de defensa es empezar a ponerte todas las condicionantes como si pasa A, B, C, D, pero que objetivamente no tiene lógica, es solo un mecanismo de defensa. Pero y esta como aprendizaje que tuvo este señor ahí del TikTok es que se arrepentía de no haber vivido la vida como tenía que vivirla triste. con la señora. Entonces, cuando hablamos de eso y tú sientes como deberías ser demasiado vulnerable, es como preguntarse, ¿debería seguir viviendo esta vida tan intensamente como queremos, como vinimos al mundo, como tu amiga que ama tan intensamente? Sí. Yo prefiero, mira, de hecho, ahorita dijiste algo que me dio mucha risa porque cuando yo estaba chica, no sé si aquí se decía ese dicho, pero en Venezuela era como muy común, que era cuando uno se reía mucho, porque había momentos en que te reías mucho, que eras como un niño. Entonces, el papá o el tío o el primo te decía tipo, no te rías mucho porque si te ríes demasiado porque algo malo va a pasar. O si te ríes demasiado, Cacha, algo o sea, malo te va a ese pasar. condicionamiento Horrible. que es Entonces, mentira. crecí escuchando esto. Eso cuando estaba en el máximo así de risa, yo decía, "Ah, algo malo va a pasarme". ¿Y qué haces por ley de atracción? Es lo que pasa. O sea, al final no es porque Lo te estás rías. buscando. Exacto, no es porque te rías que te pasen cosas malas. Es que como pensaste que te iban a pasar cosas malas, La estás buscando en la tu... trajiste. Claro. Entonces, como que cuando entendí que eso no era cierto, ahí, no, olvídate. Ahora cuando quiero reír, cuando me dan esos love attacks, así como que me río, pero desde el estómago, yo me privo. O sea, es una cuestión de que no puedo parar y hasta lloro, me lo permito y se contagia. Hay gente que se ríe porque es como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué se ríe tanto? Entonces es como que me lo dejo sacar y ya ahorita en mi mente no pienso en que como me reí mucho algo malo me va a pasar. Al contrario, es como que, ay, qué rico, necesitaba reírme para sacarlo todo porque es como dices tú, te desarmas. Cuando Claro. tienes mucha alegría puedes hasta llorar de alegría. Sí. Entonces eres tú en tu máxima vulnerabilidad también. Hay vulnerabilidad como que de alegría y vulnerabilidad de tristeza. Claro. Entonces lo entendí y bueno, a uno le decían, no se ría tan fuerte, no se ría tan fuerte porque usted es una señorita. O sea, imagínate, o sea, unos condicionamientos absurdos. Y ahora yo grito, sí, parezco una gallina riendo. Literalmente cacareo cuando me río. Sí. Entonces, nada, o sea, esa es mi risa y cada quien tiene su risa. Entonces, como que el ser libre en eso y ser vulnerable en eso, la gente dice que loco, ¿por qué se ríe así? Ah, yo también me puedo reír de esa forma. Bacán, inspirar al resto a que también se muestre como es. Y ese es por esas razones que yo me muestro vulnerable en las redes sociales. Es una especie de inspiración a que el resto se atreva a mostrarse como está y a que no haga no ponga ese muro.
a que si tú estás mal, puedes decírmelo. Incluso la gente me escribe y me cuenta unas historias que te caes para atrás. Es impresionante, porque te digo, todos estamos pasando algo. Entonces, cuando escucho esas historias y me dicen, y no lo he hablado con nadie, no le pido ayuda a nadie, no he llorado, es como que, oh my God, estoy aquí. Claro. If you want to cry, ¿sabes? Como que Claro. de verdad siento que inspira gente. Pero siempre hay alguien que dice como que Too much. too much, sí. Entonces, o simplemente como que show, ¿sabes? El drama o un show. Entonces como que no es show, es mi vida real. O sea, mi vida Claro. real es como Así un reality nomás. show. En realidad pasa todo, o sea, y así veíamos, bueno, cuando lo veíamos en el reality show, eso es vulnerabilidad extrema. Y da cringe ver eso. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a eso. La gente está acostumbrada a que la gente se reserve. Entonces, si tú no vives una vida reservada, tú estás mal. Claro. Y no, o sea, a mí me gusta que la gente sea como es. Y a veces es choqueante, pero es como dices tú ves el reflejo, te ves reflejada en otras personas. Sí. Es súper loco. Algo que quería hablar en las amistades y que tiene que ver con la vulnerabilidad es esta sensación de loneliness, de que la gente se siente sola. Y lo he hablado mucho en los lives y siempre hago esta pregunta. ¿En qué momento de tu vida, como tuviste un problema, te pusiste a llorar o te sentías esta sensación de angustia y te sentías sola porque nadie sabía del tema? Ningún amigo sabía el tema. Y después mi pregunta que sigue es, ¿le contaste a alguien? Sí. Y la gente no cuenta. Es Entonces cierto. digo, tu amigo o tu amiga o la persona que tú esperabas que estuviera ahí para ti no es capaz de leer tu mente. No, Entonces, no es divino. no es adivino, la gente no es adivina. Entonces, para la próxima vez hay que comunicarlo. Totalmente. De hecho, eso es uno de los pensamientos iniciales de que aplico para todo. No suponer. Deja de asumir Que la gente sabe. No supongas que la gente supo que estás mal porque te vio. Deja de suponer y de asumir. Y otra cosa que entendí es como que a nadie le importas. Pero entonces es como que es duro, pero al mismo tiempo es como que no asumas, pide ayuda, di lo que sientes, exprésate. Realmente nadie te lee la mente, nadie es adivino. No. Y eso aplica para todo en la vida, no solamente en las relaciones de amistad, sino en las relaciones amorosas, en el trabajo, en tu emprendimiento, en todo, comunícate. Y la gente asume todo el tiempo. Y es como que cuando una persona dice, yo asumí tal cosa, es lo primero que digo, no asumas. Prefiero 1000 veces que tú digas, es que no quería fastidiarte, fastídiame. Es que la verdad ni me fastidias. Si tú tienes una duda, dilo, no asumas. Y así con el resto de las cosas. Y bueno, sí, tuve una época en la que como no me mostraban vulnerable, sí sentía que estaba muy, de verdad, sola. Y realmente estaba sola, porque ¿cómo no iba a estarlo si nadie sabía lo que me estaba pasando? Era obvio. Entonces, eso fue exactamente cuando estuve con mi divorcio. Todo el mundo pensaba que mi matrimonio estaba maravilloso y yo tenía ya un año en decadencia. Entonces, como que estuve llorando, literalmente, en el walk-in closet, en el rincón, llorando sola. Y Cleo estaba conmigo, mi perrita. Era lo único que me acompañaba, que le doy gracias a Dios porque es mi ángel. Pero no había nadie a mi alrededor, porque nadie sabía. Y nadie iba a saberlo si yo no lo decía. Y después en ese momento decidí decírselo a mi amiga. Y esta amiga se quedó así como para adentro, así como que no puedo creer que esto realmente está pasando. Imagínate lo fuerte que era una amiga cercana que básicamente nos pasamos todos los días juntos y ya no sabía lo que estaba pasando. Imagínate el grado de no vulnerabilidad. Y cuando me vi vulnerable ante ella y le conté, fue con miedo. Tenía pánico a que ella me juzgara. Tenía pánico a que ella dijera que estaba, no sé, overreacting. O sea, sentía como pánico atroz. Y la verdad es que fue todo lo opuesto a eso. Siempre es más grave en tu mente. Entonces tú no quieres contar nada porque tú tienes tú te juzgas a ti mismo. Son tus juicios, no el de los demás. Entonces no quieres decir nada porque según tus juicios te van a señalar. Y resulta que la otra persona quizás no tiene los mismos juicios que tú. O quizás sí, pero cuando uno es amigo. Y esa persona, cuando yo me mostré vulnerable y le conté lo que me pasaba, fue literalmente ese pañito de agua tibia en un lugar que te duele. Literal. Estuvo ahí para mí y fue lo mejor que pude haber hecho. Y evidentemente ya no era divina, nunca iba a saberlo si no se lo decía. O a menos que hubiese pasado algo mayor, es que salía a la luz, obviamente. Pero fue mucho mejor cuando se lo dije porque ella pudo ayudarme. ¿Me explico? Así que fue eso. Lo interesante es que en una amistad, cuando tú te abres, el otro se abre. O le das la puerta, le das la posibilidad de que alguien se abra. Por supuesto. Entonces, again, el espejo effect. Exactamente. Sí. Pero uno tiene susto que cuando chico se abrió a alguien que no fue la persona correcta. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, no confíes en nadie. Sí, Y que las amigas son malas. O sea, como que en el sentido de que te pueden... dañar. Como backstabbing, ¿cachai? Yeah. Entonces yo no me... Como que
incluso en los crushes, había desarrollado una relación como, le cuento o no le cuento, pero bueno, me encanta, como me Sí, encanta alguien del colegio, no sí, le puedo decir a nadie, y es que hasta satisfactorio, y es sí, muy vulnerable. Desarrollé sí, eso, como una hipervulnerabilidad de eso. sí. No, encuentro que yo creo que las heridas de nuestros padres reflejadas en nosotros, las heridas de sus padres reflejadas en nuestros padres y reflejadas en nosotros, o sea, esto es generacional. Ujú. Entonces, no podemos culpar a nuestros padres porque ellos hicieron lo mejor que Obvio. pudieron con lo que tenían, pero le doy gracias a Dios que llegamos a un momento de nuestra vida en que dijimos, wait, yo puedo cambiar esto. No todo es como me dijeron que era. Empezar a ver tu propia realidad y a crear tus propias creencias. Claro. Entonces, si yo ya tengo la capacidad, yo he creado mis propias creencias, puedo mostrárselas a otras personas para que otras personas rompan sus creencias limitantes Súper. y que se puedan sentir inspiradas sobre todo. Y esa es una de las razones por la que nacen Letters to Myself. Cuando nació Letters to Myself era simplemente Que para... es un podcast entre paréntesis. Sí, es mi podcast de crecimiento personal y era básicamente para escribirle cartas. Bueno, yo siempre me escribo cosas, ahora me grabo, ya no me escribo como antes, pero me escribía cosas en cuadernos y lo leía después cuando estaba pasado el tiempo y era como que, wow, ese era yo. Y ese efecto de ese wow lo quise llevar al podcast y en el podcast me mostré, yo dije y me prometí que me iba a mostrar de manera vulnerable. Que aunque yo soy, bueno, fui muy perfeccionista y quería que se viera la mejor producción y no sé cuánto, no iba a permitir que eso se interpusiera en hacer lo que era el podcast porque yo sabía que eso me iba a servir tanto a mí como para otras personas. Y llegó un momento en el que fue así y fue loquísimo cuando eso pasó. Y dije, cuando me mostré vulnerable, fue mi mejor momento. Fue el momento en el que yo dije, al fin conecto con la gente, pero de verdad, no es como que conectas de manera superficial, porque muchas veces en redes sociales uno conecta con las personas de manera superficial. Para eso son las redes sociales en realidad, como superficial. Pero yo sentía que a través del podcast y de mi vulnerabilidad, tanto en redes sociales como en el podcast, conectaba con las personas realmente. Y ahí fue donde vi realidades distintas, escuché cosas distintas y también empecé a crecer en conjunto. Era como una comunidad creciendo en conjunto, en sus propios procesos. Por eso es que yo digo que el mostrarme vulnerable fue mi mayor acto de valentía y también ha sido lo que me ha regalado mejores cosas. Y uno dice, qué raro, porque cuando me voy a mostrar vulnerable me da miedo, me da pánico, porque siento que me van a señalar y me van a juzgar. Y al contrario de haberme sentido así, sí, lo puedo haber hecho una o dos personas, pero el resto de las personas lo que han hecho es estar conmigo, apalancarse conmigo en mi crecimiento y decir, me pasa lo mismo, estoy igual, crezcamos juntas o juntos. Entonces yo digo, fue más lo bueno que me trajo que lo malo. Ujú. Entonces ahí es donde tú te cuestionas, ¿realmente es tan malo mostrarse vulnerable? No, sí me trajo tantas cosas buenas. Y las mejores relaciones también que tengo actualmente han sido por mostrarme cómo soy vulnerable. Y es Es bacán bacán, eso. es Sí, verdad. sí. Lo que te quería, bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo los frutos de la vulnerabilidad. La mejor música, los mejores guiones, como la mejor escritura, poemas, lo que sea, Sí, han sido momentos de sí, vulnerabilidad. O sea, es cuando tú le das el espacio a la gente. Entonces, confirmo. entonces casi como the good things tienen un costo y este costo, Yeah, esta fricción, que es tu miedo y tu incertidumbre yeah. y tu fear de Sí. que te hieran. Bueno, es loquísimo porque con mi proceso en Canadá fue muy loco. Porque, claro, yo estoy en el país de mis sueños. Empiezo a vivir las caminatas en el lugar, rodeada como que de lo que quería estar rodeada y era espectacular. Mis emociones estaban a tope. Pero después, cuando no podía hacer lo que yo hacía, que era trabajar desquiciadamente en mi estudio o haciendo cosas, me deprimí. Y el deprimirme me hizo sentir como que yo no puedo deprimirme. Y después fue porque, ¿por qué no puedes deprimirte? O sea, no me estaba ni siquiera permitiendo sentirme mal o sentir compasión. Aunque yo digo, puedo sentir autocompasión, pero no tanta. Entonces me permití sentirme y fue loco porque fue en ese momento donde realmente volví a conectar con el arte. Yo me sentía súper desconectada de la fotografía, súper desconectada. O sea, yo no sé cómo explicarte cómo pasó dentro de mí la sensación de desconexión de la foto con la fotografía desde hace mucho tiempo y que aún seguía haciéndola porque era inercia realmente. Es una pasión, entonces la sigues haciendo, pero no me sentía conectada. Y estando en ese momento tan triste y vulnerable, empecé a hacer fotos de nuevo básicas, así como fotos
amateur, así por así decirlo. Salía y shooteaba y empecé a hacer arte digital. Y empecé a desahogarme a través de eso. Empecé a hacerlo a través de eso. Y empezaron a pasar cosas que yo no esperaba que me pasaran por haber llegado a ese momento. Ahí fue donde manifesté a esta persona que conocí, que tiene una empresa en Canadá de staging. Hacen como los pilotos y cosas así. Y me dijo que le gustaba, cuando se enteró que era fotógrafa, le gustaría como que hacer unas fotos. Y trabajé ahí con ella haciendo fotos. Y fue muy cool. Pero mientras hacíamos fotos, se dio cuenta y descubrió que hacía arte digital y dijo, esto es lo que nosotros necesitamos. Estamos desde hace como 3 meses buscando un artista digital. Y no teníamos a alguien así como que conectara con nosotros para hacer arte digital. Y cuando yo escuché eso, fue así como que, eso no está pasando. O sea, como que, ¿cómo rayos ahora? Era una sincronicidad. Tenía que ser así. Pero yo tenía que haber llegado a mi punto más bajo para conectar con el arte. Y cuando una persona, cuando un artista está triste, o está feliz, o está enamorado, o está lo que sea, ¿cómo se expresa? Con el arte. Literal. Y esa era yo, expresándome a través de mi arte. Hacía puras líneas, arte como mid-century art, así, me divertía y me desahogaba, era a través de eso, y haciendo fotos. Luego, ver cómo esas fotos que hice solamente por hacerlas estaban impresas en la casa de otras personas, para mí era wow. O sea, fue una cosa que yo dije, esto está loco, está súper loco. Y de ahí se abrieron las oportunidades con las colaboraciones con el Marriott de allá de Canadá, con el mall más grande de Canadá. ¿Qué colaboraste con Marriott? Estuve colaborando con Marriott Edmonton, que es la ciudad donde yo estaba. Sí. Y luego nos fuimos a un Marriott Autograph que está en Calgary. Y ahí hice una colaboración de creación de contenido y les creé contenido profesional. Por la estadía, y ahorita estamos como terminando ya las últimas cosas para las cosas que quieren comprarnos aparte de lo que fue la colaboración. Y fue huge. Directamente con el área de marketing del hotel. Y fue huge. Te felicito. Gracias. Y no hubiese pasado nada de esto si yo no hubiese tocado a fondo, reconectado con la fotografía. Y cuando yo reconecté con la fotografía empecé a publicar más fotos. Yo no hacía eso, no estaba publicando fotos mías profesionales como de mí, en mi lifestyle. Y yo empecé a publicar más de esto just for fun. Y las personas que empezaron a decir para estas colaboraciones con las que estábamos haciendo estas colaboraciones, nos decían, los elegimos por su estilo de fotografía. Los elegimos porque nos gustan cómo muestran este tipo de cosas. Y yo así como que, o sea, no me eligieron por seguidores. No me eligieron por likes. No me eligieron porque, no sé, era una cara bonita o algo así. Me eligieron porque a ellos les gustaba el contenido y lo que transmitía el contenido. Y básicamente porque era un contenido profesional, era una fotógrafa profesional. Entonces para ellos era fotógrafo. Allá ser fotógrafo es como que wow, cero como aquí. O sea, ya yo era una profesional. Claro. Y la gente me trataba como una profesional, que eso aquí nunca lo he sentido, sino hasta que ya ven que estoy en el estudio y que soy una persona profesional. You know? Ellos no, yo les decía, yo soy fotógrafo profesional. Wow, un trato de profesional. Y fue loquísimo. Y no hubiese pasado eso si yo no hubiese tocado fondo, reconectado con la fotografía y empezado a publicar todo eso. Claro. Entonces, mi lado más vulnerable me llevó... Te trae tantos frutos y te sigue trayendo frutos. Totalmente, y ahora sigue pasando. Y yo digo, qué loco, porque yo llegué y de una vez llegué y armé el estudio de una vez. Eso me decía una amiga ayer. Tienes 3 semanas. La gente desde afuera estamos viéndote y dijimos, ¿cómo rayos ella en yo no entendí cómo ya tienes un estudio. Sí, la gente no entiende eso. Y bueno, cuando conversan conmigo es que pues, desde dentro yo no lo veo, pero hay gente que desde afuera me lo ha dicho como que, ¿qué rayos? Claro. ¿Cómo lo hiciste en tan poco tiempo? Y yo decía, bueno, gracias a Dios tengo buenos amigos. Tenía mi estudio ya armado, solo que lo tenía guardado. Claro. Y tuve un lugar gracias a una amiga. Entonces como que la gente no sabe el trasfondo y me ven como que, wow. Claro. Tiene un estudio, pero no, nada que ver, sino que de una vez cuando dije que iba a venir para Chile, había estado trabajando en Canadá haciendo fotos y en México haciendo fotos y la gente, nada, Ani viene y todo el mundo empezó a decir, Ani viene, hay que empezar a agendar. Y empezaron a agendarme y yo estaba así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí es donde dije, qué rico reconectar con lo que quería reconectar. Pero me di cuenta de algo que había escuchado muy loco about manifesting, y era como que cuando tu vida, y lo he hablado en el podcast, cuando tu vida se vuelve un caos, que también es donde surge el nombre de la magia del caos, cuando tu vida empieza a derrumbarse y todo se vuelve un desastre, es porque estás a punto de manifestar las cosas que quieres. Sí, definitivamente. Es como un rebirth. Es literalmente en el tarot. El tarot es la Tower card. Ah, no, I don't know. Bueno, te cuento. Ok. Si el tarot te sale como la carta del Tower, que se está derrumbando, es porque
terminando un proceso para empezar otro. Wow. Heavy. Bueno, yo me veía era como un fénix en ese momento. También. Estaba de verdad, estaba en la caca. En depresión total. Allá en Canadá, sí, ya. realmente habían pasado un mes y económicamente me fui a la vez, así, mal. Todos mis ahorros se fueron a la vez. O sea, fue una situación muy difícil porque yo no podía trabajar. Entonces me sentí invalidada, básicamente, como que no tengo valor. Y cuando pasaron todas estas cosas, bueno, yo seguí creyendo, seguí trabajando y entonces dije, ¿por qué salen todos estos sentimientos? ¿Por qué salen todas estas como inseguridades, este autosabotaje? Empecé a hacer introspectiva, empecé a trabajar en mí de dónde venían todas esas cosas y lloré incansablemente. Te lo juro, habían días que ni siquiera me cepillaba porque me costaba ir al baño a cepillarme los dientes de lo deprimida que estaba. Evidentemente estaba deprimida, no me quería cepillar los dientes. Entonces fue como tan heavy, como todo ese proceso. También fueron mis procesos en los que medité más profundamente por primera vez en mi vida, donde medité por más tiempo en mi vida también. Y yo decía, wow, aquí dentro de esta cabecita y dentro de la cabecita de todos hay poder. Y empecé a sanar cosas porque ahí empezaron a salir cosas. Claro. Y empecé a sanar todas las cosas que fueron saliendo. Y todavía me queda por sanar. Hasta bueno, pues. Ayer hicimos un podcast que la sanación es para toda la vida, entonces Sí. no te preocupes. Eso lo escuché. Literal. Lo escuché hace como un mes. Es como que Es una uno práctica. nunca termina de sanar. No. Es como que de verdad always on. Entonces, al final, a raíz de todo lo que me pasó, llegó un momento en que ya había desahogado tanto que lo único que sentía era como un regocijo en mi pecho. Que yo decía, como Karol G, la mujer en la que me voy a convertir yo después de esto. Yes. ¿Sabes? Como Sí. que literal yo sabía que algo bueno venía. Claro. Y empecé a sentirlo y cuando se me dio la oportunidad de quedarme en Canadá y tomar la decisión de quedarme o volver, fue de verdad loco, porque tenía que decidirlo sola. O sea, era como que mi esposo se tenía que regresar. O sea, si yo me quedaba yo con Cleo, por ejemplo, sin sustento, porque yo no podía trabajar, pero no podía ganar plata. Aaron no iba a estar porque se iba a venir para acá. Entonces era como que esa era mi decisión, pero era el lugar donde yo siempre había soñado ir. Entonces estaba como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo correcto en realidad? ¿Qué es lo correcto? Y yo llegué y dije, necesito meditar. Y en meditación yo tenía que callar todas las voces, porque fijo que te dicen, quédate en Canadá, no vuelvas a Chile. Todos creen eso y todos te dicen eso. Entonces para mí fue callar todas las voces de afuera y escuchar las voces de adentro, las mías, mi corazón, mi intuición. Y cuando yo empecé a pensar en eso y a verme vulnerable yo misma, ahí toqué mi vulnerabilidad conmigo. O sea, me vi vulnerable, pero cómo era mi reacción ante mi vulnerabilidad fue game changer también. Entonces yo llegué y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo aquí? Y cuando yo pensaba en quedarme en Canadá, era como emocionante porque era mi sueño. Y decía, este es mi sueño, sí. O sea, quedarme sin duda sería algo espectacular. Pero cuando yo decía, ¿y si me voy a Santiago? Me sonreía de una forma en que yo no sé cómo explicarte. Yo sentí que el pecho se me iba a salir. Y yo decía, parece que no es el momento. Y es duro porque estás en la ciudad que quieres vivir. Tienes la oportunidad de quedarte, pero tu intuición y tu corazón te dice que no es el momento correcto. Y es como que, qué fuerte. Nunca pensé que eso me pasaría. Te lo juro. Yo pensé que si me decían para quedarme, me iba a quedar. Claro. Literal, yo pensé que me iba a quedar. Si alguien me decía, ay, quédate, yo te hago los papeles, yo me iba a quedar. Y cuando se me dio la oportunidad fue así como que, güey, no es lo correcto. O sea, mi intuición me dice que este no es el tiempo correcto. Y eso también es un acto de valentía. Es como tomar y dejar todo el sueño, por así decirlo, en stand-by, porque tu intuición te dice que no es el momento. Y eso solamente lo puede ser vulnerable. Sí. Súper fuerte. Ani, ha sido un journey Yeah. conversar contigo, me ha encantado. Como sabes, siempre hago una pregunta al final de los podcasts y lo cambié porque ya estamos en el 3er año haciendo el podcast. Wow. Y creo que sería muy bonito como tie-in, como traer la vulnerabilidad a la respuesta. Pero quiero que escojas un timeline, alguna edad en tu pasado, de tu niña más chica. Y con todo esto de la vulnerabilidad, ¿qué es lo que le dirías a tu versión más pequeña? Wow. ¿Qué es lo que crees que necesita escuchar? ¿Qué no le diría? Pero te voy a decir algo que me pasó en meditación, que era lo que yo me dije a mi niña pequeña. Dentro de mi meditación estaba yo pequeña y yo hablaba con ella. Y yo le dije, y esto que les voy a decir es de verdad muy vulnerable de mi parte. Y era como que yo le decía a ella, lo hemos logrado todo lo que has soñado. Lo que has soñado lo has logrado.
todo lo que has soñado lo has ido alcanzando, no sabemos cómo ha pasado, pero pasó. Y nada de esto tiene que ver con tu peso. Eso me dijo mi meditación. Y fue como que, lo digo y se me acelera el corazón, porque en ese momento yo lloraba a mares. Porque yo decía, yo no sabía que yo tenía eso en mi corazón. Eso salió de la nada. Y creo que tú me escuchaste cuando estaba recién llegada a Canadá, que estaba estresada por eso. Y yo he trabajado mucho en eso, pero el habérselo dicho fue así como que... Es lo que necesitabas escuchar. Sí. Entonces como que, ¿qué le diría a esa niña? Vas a alcanzarlo todo y no importa la verdad, no importa tu peso. Y tampoco importa el que seas graduada, titulada. Lo has logrado todo siendo una fotógrafa que hizo un curso. Y ya. Eso Qué lindo. Qué buena forma de terminar este podcast. Y gracias por abrirte. Gracias a ti por recibirme. Ha sido increíble, en verdad. Se hace muy corto. Se hace muy corto, sí. Bueno, Ani, la pueden ir a buscar. Vamos a dejar todos los tags. ¿Quieres hablar de cómo se llama tu podcast otra vez para que te vayan a escuchar? Letters to Myself. Así me pueden encontrar en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y en Instagram me pueden conseguir como Letters to Myself también, el que es como de afirmaciones y cosas así. Y en mi Instagram personal como Ani Martínez. Sí. Y tú estás sacando fotos acá en Chile para toda la gente. Sí, Ani Martínez Estudio, pero está a punto de mudar porque estamos haciendo como un rebranding. Así que bueno, si me siguen a mí van a saber todo eso. Así que definitivamente vayan a mi Instagram en Ani Martínez. Ya. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Yay, nos vemos. Thank you. Bye.